Hola, ¿qué tal? Pues en esta participación vamos a tratar lo que son los principales enfoques teóricos y su relación con la investigación documental. Aquí sí, antes de continuar, es importante comprender que la investigación documental no consiste solo en recopilar información, sino en interpretarla desde un marco teórico que orienta su análisis y aplicación práctica. Para ello, pues vamos a ver diferentes enfoques de autores, desde sus corrientes positivistas, interpretativo, crítico o constructivista, que al final de cuentas pues, son aportaciones de herramientas metodológicas que nos permitirán analizar documentos académicos, históricos y jurídicos. Y todo esto simplemente ha influido pues, en una construcción del conocimiento científico. Bueno, pues en esta lámina podremos ver los diferentes autores que estaremos analizando a lo largo de esta presentación y al final de cuentas pues comprender que cada uno de estos autores pues ha creado una aportación significativa, ¿no?, a las bases fundamentales para la investigación documental entendida como el análisis de fuentes escritas, audiovisuales y digitales. Bien, antes que iniciemos con las láminas de los autores, sí es importante que nos quede claro qué es la investigación documental. Para ello, pues lo vamos a hacer a través de estos tres puntos rápido, donde el primero pues nos dice que es el análisis sistemático de fuentes escritas y audiovisuales. ¿Qué quiere decir? Que se basa en libros, que se basa en leyes, en algún artículo científico o incluso en archivos históricos. También nos indica que la investigación documental busca interpretar, comparar y fundamentar conocimiento. Este punto es muy importante porque debemos tener claro que no produce datos primarios, sino que se analiza desde un punto de información existente, como podrán ver en esta imagen. Y bueno, también nos dice que la investigación documental pues ha sido la base de investigaciones académicas y jurídicas. Ejemplo, ¿no? Esta misma actividad pues está en el ámbito educativo y más adelante ya nuestras postulaciones van a estar en el ámbito jurídico, ¿no? A final de cuentas, pues es importante para las áreas de ciencias sociales, educación y como señalamos, ¿no? En nuestro caso, pues en el derecho, por toda la fuente normativa que debemos consultar, sin importar la materia de derecho en la que pues nos vamos a especializar cada uno de nosotros. Bien, pues ahora que ya vimos en la lámina anterior qué es la investigación documental, ahora sí vamos a revisar los autores y sus aportaciones. En esta primera lámina pues vamos a ver al autor Comte, pues prácticamente sus tres principales aportaciones fue el positivismo, fue la sistematización del conocimiento y el orden científico basado en hechos. Aquí de él debemos entender que Comte plantea que el conocimiento válido es el que se basa de hechos observables y verificables. La investigación debe ser ordenada, objetiva y estructurada. Un ejemplo, si queremos ver la criminalidad en la Ciudad de México en sus diferentes delegaciones, bueno, ahora alcaldías, pues prácticamente tendríamos que buscar o analizar documental con estadísticas, ¿no? Que nos permita pues generar alguna comparación, alguna información de registros que pues nos lleven a fundamentar una investigación jurídica y pues posiblemente poder atacar los conflictos que generan esta criminalidad. Bueno, en esta lámina vamos a estudiar el autor Durkheim. Él, dentro de sus aportaciones, nos señala que son hechos sociales, es un método empírico y un rigor metodológico. Pues en este caso Durkheim nos enseña que los fenómenos sociales deben de estudiarse como cosa, con objetividad y evidencia empírica. Ejemplo, pues en esta ciudad hoy es más común conocer que todo el mundo se está divorciando, ¿no? Entonces, pues aquí tendríamos que buscar el análisis de leyes y estadísticas para estudiar qué está generando ese aumento y cómo está afectando, ¿no? Como
como un fenómeno social en nuestra población. En esta lámina pues vamos a ver al autor Weber y a Kuhn, cada uno con sus aportaciones. Pues Weber nos señala que la investigación documental debe ser un método interpretativo, debe ser una comprensión del significado y que sí debemos de considerar el contexto histórico. Para Weber no basta con datos. Él señala que debemos de interpretar el sentido que las personas dan a sus acciones. Un ejemplo pues puede ser un discurso político donde se trata o se debe de buscar comprender la intención y el significado detrás de ese lenguaje utilizado. Todos sabemos que pues a veces siempre hay grandes intereses y entonces es donde él dice que debemos ir sobre la comprensión de lo que se está diciendo. Para con sus aportaciones nos señala que son paradigmas científicos, revoluciones científicas y cambio en modelos explicativos. Kuhn nos dice que pues la ciencia no avanza de forma lineal, sino mediante cambios de paradigmas que transforman la forma de interpretar la realidad. Pues ejemplo puede ser derechos humanos, ¿no? Cómo ha evolucionado el concepto en documentos internacionales a lo largo del tiempo. Pues no sé, se me viene a la mente pues cuando se decía eh, antes garantías individuales y hoy derechos humanos, pues ya se clasificó y se separó, ¿no? Que hoy manejamos garantías constitucionales y derechos humanos. Es prácticamente a lo que se refiere Kuhn. En esta lámina vamos a estudiar dos autores. El primero es Habermas. Dentro de sus aportaciones está la teoría crítica, la racionalidad comunicativa y el análisis del discurso. Pues prácticamente para Habermas la investigación debe cuestionar estructuras de poder y promover una sociedad más justa. ¿Qué quiere decir? Pues que debemos de estar siempre en un modo crítico, ¿no? Donde nuestro análisis siempre sea en ese sentido pues llamar la atención, ¿no? Como ejemplo, pues ahora que se llevó una reforma constitucional para la elección de los jueces, pues muchos sí lograron identificar intereses políticos implícitos como para poder controlar ese poder. Otros pues tuvieron un análisis más crítico en el sentido de que era necesario pues que la justicia ya no estaba siendo realmente en beneficio de la persona común. Ahora para el autor Freire, pues no, su aportación se basa en la educación liberadora, en la conciencia crítica y en la transformación social. Como verán, pues posiblemente ambos buscan, ¿no? Ese pensamiento de cuestionar. Y entonces para Freire el conocimiento debe servir para transformar la realidad y generar conciencia social. Pues aquí podríamos decir como en educación, ¿no? Pues sabemos que en México hay mundos diferentes y una de ellas es en la educación donde es muy palpable la desigualdad. Entonces, pues aquí tendríamos que ir a una investigación documental que nos hable de esa desigualdad y todo pues con la finalidad de buscar alguna reforma en política pública que permita, ¿no? Ir reduciendo esa desigualdad entre los que deseamos o intentamos, ¿no? Entrar a una institución educativa. Bien, pues en esta lámina vamos a estudiar a Marx y a Engels y a Piaget. Dentro de las aportaciones de ellos dos está el materialismo histórico, el análisis estructural y la lucha de clases. Para ellos la realidad social se explica desde las condiciones económicas y materiales. Aquí podríamos poner un ejemplo, pues el surgimiento del artículo 123, ¿no? De la Constitución, pues al final de cuentas puede entenderse como el resultado de las luchas obreras durante la Revolución Mexicana y bueno, una de las demandas o logros que se consiguieron a través de este acontecimiento, pues fue como que la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el derecho a huelga, la seguridad social, que bueno, actualmente pues ya a través de la Ley Federal del Trabajo, pues estas conquistas están reguladas, ¿no? Y también pues podemos señalar la reforma laboral del 2019, ¿no? Donde ya
se da una ampliación de democracia sindical y nuevos tribunales, todo pues a través desde la presión económica internacional que fue el Tratado de Temet y pues obviamente para generar un modelo más productivo, ¿no? En México. En el caso de Piaget, pues en su aportación está en el constructivismo, en el desarrollo cognitivo y en la construcción activa del conocimiento. Para él, pues dice que el conocimiento no se transmite, se construye activamente. Aquí podríamos decir como un ejemplo, pues la organización de los contenidos de los planes de estudio en la SEP, ¿no? Donde responde a etapas del desarrollo cognitivo. Es decir, pues en la primaria pues se privilegia más algo lo concreto, ¿no? Como el material manipulable, ejemplos cotidianos, ¿no? Algo más práctico y sencillo. Y en la secundaria pues ya se conoce o se introduce más conceptos abstractos, ¿no? Donde pues ya buscan que la mente pues ya sea un pensamiento más crítico, como ejemplo las matemáticas, el álgebra, pues ya nos trata de buscar una interpretación, un análisis más estructurado, ¿no? Y pues al final de cuentas, un ejemplo, pues un niño de primaria aprende fracciones con pues pizzas, bloques o canicas y todo eso, mientras que en la secundaria pues se pueden resolver ya ecuaciones más estructuradas. Entonces, esas son las aportaciones que ellos dieron. Por último, pues llegamos a lo que es, creo que uno de los nombres que más se me complican, Vygotsky, que lo podemos ver en este recuadro aquí, en esta aula de clases. Dentro de sus aportaciones principales pues, está la construcción social del conocimiento, la zona de desarrollo próximo y la influencia cultural. Para él, pues prácticamente dice que el aprendizaje del conocimiento se desarrolla en interacción social, ¿no? Que es como que mayor alimentación de conocimiento. Pues aquí podríamos decir como una investigación documental sobre políticas educativas, ¿no? Considerando el contexto cultural y social, porque a lo mejor en años anteriores un tema de aborto o de educación sexual era muy difícil, ¿no? Porque pues podría ser que se generaban a través de personas, ¿no? Muy conservadoras, sin embargo, una ampliación de debate de ideas y de confrontación de posturas, pues puede generar una mejor retroalimentación, ¿no? Porque ya no solo se enfoca en las creencias o de una sola persona, ¿no? Sino ya más que nada en las formas de pensar, las formas de entenderlo, tanto sociales, culturales, familiares, de un grupo, ¿no? Que puede enriquecer ese proceso de aprendizaje y conocimiento entre un grupo colectivo. Pues hemos llegado ahora sí que a la última eh, lámina, creo que un poquito más extenso de lo que se nos pidió, pero pues sí, creo que por la gran cantidad de autores, sí es muy eh, difícil, ¿no? Poderlo desarrollar en 5 minutos, pero bueno, creo que traté de hacerlo lo más resumido. Y en conclusión, pues ya, para terminar, pues entendemos que la investigación documental siempre requiere un enfoque teórico, algo existente, y que cada autor aporta pues una forma distinta de analizar la realidad, ¿no? Porque pues al final de cuentas todos vivieron un contexto diferente y pues el conocimiento debe ser riguroso y útil para la sociedad. O sea, si no tiene una utilidad dentro de nuestras estructuras sociales, pues qué finalidad tenían o tendría el tener este tipo de herramientas metodológicas, ¿no? O estos enfoques de pensamientos, ¿cómo se llama? Corrientes para poder desarrollar algo. Y bueno, pues al final de cuentas, que nos quede claro que pues investigar siempre es comprender para transformar. Pues eso es todo y pues muchas gracias.